Miren, esto es un macrociclo con una concepción muy general. Todos los macrociclos tienen una fase de preparación y una fase de competencia. En la fase de preparación, la tendencia a la carga es general, y en la fase de competencia, la tendencia a la carga es especial y competitiva. Puse estos nombres para no generar ningún conflicto con los modelos tradicionales o contemporáneos. Todos los modelos tienen esta fase, preparan para competir. En el extremo izquierdo de su pantalla, de manera vertical, está identificada las direcciones del entrenamiento, muy básicas. La fuerza, la rapidez y la resistencia del contenido general y la fuerza, rapidez y resistencia del contenido especial. Después le sigue el entrenamiento técnico y el entrenamiento táctico, y algunas de las direcciones de entrenamiento dirigidas a desarrollar este contenido técnico, acciones ofensivas, acciones defensivas y acciones mixtas. Por lo general, todos los deportes de combate realizan ese tipo de acciones. Y en la táctica, las acciones dirigidas para desarrollar ese hábito y ese reconocimiento del reflejo para poder emitir la respuesta en el momento que se ponga en situaciones de solución para cada uno de los atletas en su entrenamiento con actividades competitivas. Acciones dirigidas con tareas, complicar con más de una, dos, tres respuestas para generar el desarrollo del pensamiento táctico operativo. Y acciones libres, la competencia dentro del mismo entrenamiento y la competencia en sí. Esas son algunas de las direcciones del entrenamiento para que pudieran aplicarse para los deportes de combate. Y lo que ocurre en su temporalidad en la macroestructura es la organización, es la programación de las direcciones de entrenamiento. Si ven la fuerza en general, comenzamos una primera fase con resistencia a la fuerza, con fuerza máxima en una segunda y una tercera fase con fuerza rápida. Y pasamos a la fase de tendencia de entrenamiento a la carga especial y competitiva, y entonces con medios especiales, con ejercicios de relación a la actividad competitiva en sí, que no quiere decir que en la primera fase también se ocupen en dependencia del nivel de los deportistas, pero ya con un carácter específico dirigido hacia la actividad competitiva, la resistencia a la fuerza rápida, para el caso de los deportes de contacto total, la fuerza impacto, que es la fuerza de la pegada del boxeador, de taekwondoín, etc. Y la fuerza rápida o fuerza explosiva. Ese ordenamiento del entrenamiento genera también un ordenamiento de los métodos de preparación en cada una de las direcciones. De eso se trata la tercera función, que debe de profundizar el entrenador para organizar el proceso de preparación. Lo mismo ocurre con los deportes de arte competitivo. Esto es un ejemplo de la gimnasia, específicamente la gimnasia artística varonil. Ellos se entrenan para competir en la modalidad de piso, de barra fija, de paralelas, de salto, de arzones, de anillas. Esas son sus direcciones, porque es la actividad competitiva en sí. O pudieran ser, no estoy generalizando en su totalidad que deben de ser estas, pero pudiera ser que sean. En este caso, para el entrenamiento de la técnica o de la rutina en sí, o de la manifestación competitiva del gimnasta, que está orientada hacia la exposición de elementos técnicos incorporados dentro de una rutina. Esa es la finalidad del entrenamiento del gimnasta. Para lograr esto, vamos a dividirlo en 5 fases. Una primera fase donde en esa temporalidad va a ocurrir el máximo de entrenamiento de elementos aislados. Una segunda fase máxima de entrenamiento para enlace simple, donde el gimnasta empieza a relacionar o a enlazar un elemento con otro dentro de la formación de su rutina para la competencia. La fase máxima de entrenamiento de enlaces complejos, la fase máxima de entrenamiento de mitades,
lo que son las fracciones de la rutina. Y la fase máxima de entrenamiento ya propiamente de la rutina. Si vemos en la diapositiva, en dependencia de la organización de las fases o de los mesociclos, se puede apreciar el entrenamiento de la fase 1 para el mesociclo número 1, fase número 2, la relación de la 2 con la 3, etc. Esto quiere decir que aquí van a ocurrir la formación de elementos aislados. O sea, va a comenzar el entrenamiento de sus elementos técnicos que posteriormente, de manera progresiva, va a ir aumentando estos elementos e incorporarlos a la rutina. Pero nunca deja de entrenar otros elementos. Entonces, este ejemplo que ocurre con arzones pudiera ser la organización del entrenamiento técnico desde la formación desde el perfeccionamiento de los elementos aislados hasta la formación de la rutina en sí. Y estos números están expresados en el % de atención al acento de la carga de ese entrenamiento, pero son concepciones metodológicas. El 60% del tiempo en el mesociclo número 3 de la fase de entrenamiento 2-3 va a estar dirigido a enlaces simples, y ya en ese mismo microciclo va a estar entrenando enlaces complejos. Y, por ejemplo, en este microciclo número 20 del mesociclo número 5, va a estar entrenando mitades, o sea, fracciones de la rutina en sí, pero va a continuar entrenando los enlaces tanto complejos como simples. O sea, el gimnasta siempre va ocupando una fase de entrenamiento máxima para alguna de sus fases, pero no descuida el entrenamiento de las demás. Hasta aquí seleccionamos y programamos, pero no hemos todavía resuelto cuánto debe entrenar, cuántas repeticiones debe de realizar el gimnasta por día, a la semana, en cada una de esas fases, porque todavía esto fue el ordenamiento del entrenamiento de arzones, pero supongo que ese mismo día pudiera entrenar paralela, salto, piso, o como lo determine el entrenador basado en el nivel de ese gimnasta. La cuarta función, entonces sí responde a la pregunta que cuánto debe entrenar ese deportista, está relacionada con la distribución cuantitativa de las cargas. La distribución de las cargas es una de las partes más importantes que se deben realizar en la planificación de un entrenamiento. En él, las cargas de cada orientación se deben distribuir de forma racional en el tiempo y en la cantidad y en la forma adecuada. O sea, todos ya también conocemos que las cargas pueden ser regulares, acentuadas o concentradas, y cada una de ellas tiene sus características y se emplea en cada uno de los modelos. Las cargas regulares se utilizan de manera muy significativa en los modelos tradicionales. Las cargas acentuadas ya comenzamos a incorporarla cuando el deportista compite varias veces en un mismo año. Y las cargas concentradas es cuando el deportista ya tiene una formación de todos los niveles de rendimiento que son óptimos y que compite sistemáticamente, y los periodos de entrenamiento entre una competencia y otra son relativamente cortos. Esa es la concepción de la distribución. Pero lo que yo pretendo establecer en esta cuarta función son los mecanismos para llegar a la distribución del volumen en esa macroestructura, tomando como referencia, por supuesto, la dinámica de distribución. Y para eso, yo les propongo 3 dinámicas, 3 diseños matemáticos relacionados con la distribución cuantitativa de la carga, y que van a solucionar la problemática en la medida que se cumplan con indicaciones metodológicas, se va a establecer una manera más eficiente de distribuir cuantitativamente el volumen, respetando siempre las características para la obtención de la forma deportiva. La sumatoria o el volumen absoluto de la macroestructura va a corresponder directamente con esta fase de obtención de la forma deportiva en cada uno de sus
atletas. Para esto hay 3 mecanismos, o al menos yo le propongo tres mecanismos para que ustedes evalúen y puedan tomar una decisión de cuál sería el más efectivo. Les repito, esta función propiamente la vamos a estar abordando en otra plática muy pronto, donde sí estableceremos la confección del macrociclo en su totalidad por cada una de estas dinámicas. Ahora se las voy a explicar de manera muy sencilla.